¿No sabes qué anime ver? ¿Estás cansado de quemar las pocas neuronas que te quedan con los isekais de temporada? ¿Buscas recomendaciones God y terminas entrando a cualquier canal que no sea este? Pues te traigo la solución, ya que las ideas que tengo como pasantes y yo hemos preparado una lista de 9 animes completamente nuevos, buenos, bonitos, interesantes y terminados que tienes que ir a ver ya. ¡A huevo! Esta vez nos pusimos creativos y les traigo algo de cada género que puedan imaginar, comenzando con la acción y fantasía oscura que nos presenta el anime Ragna Crimson, el cual nos transporta a un mundo dominado enteramente por dragones, donde los humanos que aún tienen el privilegio de vivir se dedican justamente a cazarlos. No es un trabajo sencillo, casi nadie vive lo suficiente para contarlo, y entre esos cazadores se encuentra nuestro prota, Ragna, el cual trabaja como asistente de Leónica, una prodigio admirada por todos. A él no le importa quedarse a su sombra, ya que le debe la vida y solo quiere ser lo suficientemente fuerte como para no estorbarle, pero de la nada todo se va al carajo. Comienza a tener visiones de cómo la chica va a morir, un tipo raro se le aparece ofreciéndole su ayuda, aunque no sabemos ni por qué, y tendrá que tomar un camino muy diferente si quiere proteger a los que ama. Ustedes saben que yo vomito con la fórmula de el más débil tiene un poder súper roto y bla bla bla, y no les voy a decir que este anime no hace eso, definitivamente hace eso, pero lo que lo vuelve interesante es que incluye unos pseudo viajes en el tiempo. Su ambientación es un poco más oscura y en general el protagonista no es tan insufrible como la mayoría. Lo disfruté y lo recomiendo, aunque quizás no tanto como el siguiente, Overtake, uno de los animes más infravalorados de todo el 2023 que seguramente no conoces y donde seguimos a dos protagonistas, Madoka, un fotógrafo bien traumado que por más irónico que suene es incapaz de tomarle foto a personas, y Haruka, un puberto de instituto que paralelamente compite como piloto de carreras y que tiene el sueño de llegar a la Fórmula 1. Haruka es bastante talentoso, pero el detalle es que, por si no lo saben, se trata de un deporte jodidamente costoso, por lo que un pobre pelado como él y su equipo no tienen oportunidad. Los caminos de estos dos se cruzan y Madoka termina inspirado por la motivación del chico, así que de ahora en adelante decide hacer todo lo que pueda para apoyarlo a él y a su equipo, mientras comienza a sanar sus propias heridas. Es un anime de drama, por lo que tenemos bastante desarrollo de personajes, pero además es un anime de carreras que te emociona en cada episodio y que cumple muy bien en hacer que cualquiera que no tenga ni puta idea sobre los deportes de motor, y me incluyo que de vaina me sé poner el cinturón de seguridad, se la pase de maravilla y contenga la respiración en cada circuito. Es demasiado épico. Del drama pasamos a la acción desmesurada en un mundo de videojuegos tipo SAO, pero bien hecho, con Shangri-La Frontier, el cual nos presenta a nuestro prota, Rakuro, un chico que tiene como hobby encontrar todo tipo de juegos malos, como él los llama juegos de mierda, y terminarlos. Tiene mucha práctica y esto lo ha convertido en un jugador bastante diferente, por lo que un día decide darle una oportunidad al juego de realidad virtual del momento. Él aprovecha todo lo que ha aprendido para saltar directamente a la acción, pero se le pasa la mano y termina entrando en etapas avanzadas del juego antes de tiempo. ¡Ay, pero qué idiota! Lo que lo convierte en un jugador bastante particular y hace que las cosas se comiencen a complicar. Lo que me gusta de este anime es que se nota que está hecho por alguien que sabe mucho de juegos y usan eso a su favor, así como la experiencia de nuestro prota para justificar cosas que en otras series del estilo se sentirían como conveniencias del guión. La primera parte ya está terminada y junto a la acción tenemos mucha comedia, por lo que es disfrutable en todos los sentidos. ¡Aprobado! Por supuesto, en esta lista también he decidido incluir algo de romance con Kimi no Koto ga Dai Dai, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el editor se encargará de dejarles el título en pantalla. Este anime nos presenta a Rentaro, un tipo que le ha echado ganas, ¿ok? En sus cortos 15 años de edad, el pobre se le ha confesado y ha sido rechazado por la triste cantidad de 100 chicas. Pobre cosita fea. Hasta que un día decide que no puede más y como último intento le reza a la Pachamama para que le permita tener su romance adolescente. El dios del amor escucha su opinión y decide ayudarlo. El detalle es que Rentaro no tiene solo una, sino 100 almas gemelas. Aún así, este cabrón es un tryhard y está desesperado, por lo que dice: no importa bro, yo puedo con todo, y se lanza de lleno a conocer a las chicas, sin saber que si alguna de ellas no consigue entablar una relación con él,
él morirá. Como persona que odia a los harems, debo aceptar que el anime está bueno, es que los personajes femeninos, que son el 90% del cast, se sienten como personajes bien hechos que aportan a la trama, en lugar de ser simples adornos. Por supuesto, su trama es jodidamente absurda, así como su humor. Yo no soy mucho de ver comedias románticas, pero la absurdez de este anime me gustó, por lo que está perfecto para los jajas y los memes. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Por el contrario, uno de mis géneros favoritos es el suspenso, y eso fue lo que obtuve con Migi to Dali, un seinen que nos transporta a la casa de una pareja muy adinerada que adoptan a un chico llamado Hitori. Él tiene 13 años, es educado, amable y el hijo perfecto. Sin embargo, oculta un secreto, y es que en realidad Hitori es un personaje cuidadosamente elaborado, interpretado por los gemelos Migi y Dali, los cuales viven en la casa haciendo de todo para mantener el teatro mientras se enfocan en su verdadero objetivo, la venganza. Una de las cosas que más me gustó es que los gemelos siguen siendo bastante inocentes, por lo que incluso siendo un anime de suspenso, las cosas realmente no se ponen turbias ni nada parecido, y de hecho también tenemos algo de comedia, lo que mantiene el equilibrio mientras vamos indagando en cada uno de los misterios que sus personajes ocultan. Todo buen video de recomendaciones necesita al menos un shonen, y eso es exactamente lo que les traigo con Undead Unluck, uno de los animes más particulares del 2023, donde seguimos a nuestra protagonista Izumo, una chica con el poder, o mejor dicho, la maldición de transmitir muy mala suerte a cualquier persona que la toque al menos por un segundo. Cuando digo mala suerte me refiero a que las personas literalmente son enviadas con San Pedro de las peores maneras posibles, por lo que es muy infeliz, y una vez termina de leer su manga favorito, toma una decisión que ha venido posponiendo desde hace tiempo: cancelar su suscripción al mundo de los vivos. El detalle es que en el proceso conoce a Andy, un tipo que también se quiere desvivir, pero no puede porque es inmortal, y con el que comenzará una extraña relación de amistad mientras intentan ayudarse el uno al otro con su objetivo. Como podrán imaginar por esa sinopsis, este es uno de los animes más random de todo el año y me encanta. Tiene mucha acción, mucha comedia y obviamente no se van a desvivir en el primer capítulo, por lo que la historia avanza en otro sentido, pero aún así manteniendo esa esencia que la identifica de otras series del género. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Nos quedan 3 animes por delante y de una les voy advirtiendo que estos están dentro de los que más me han gustado del año pasado, comenzando con la sorpresa del año, Sou Sou no Frieren, una serie de aventura y fantasía donde seguimos a Frieren, una elfa que ha vivido durante 1000 años y que justo acaba de regresar de una aventura donde, junto a un grupo de héroes, consiguieron derrotar al rey demonio. En total les tomó 10 años, lo que para la mayoría de ellos fue la aventura de sus vidas, pero que para Frieren fue literalmente un parpadeo. Como podrán imaginar, su percepción de las vidas humanas está bastante distorsionada, pero las cosas cambian cuando repentinamente se da cuenta de todo lo que se perdió y estuvo junto frente a sus ojos, por lo que comienza una nueva aventura recorriendo el mismo camino que hizo con sus amigos, pero viviéndolo de forma muy diferente. Diga lo que diga sobre este anime, estoy seguro que no le haría justicia, así que solo puedo recomendarles que le den una oportunidad. Al principio es bastante lento y aunque poco a poco va acelerando e incluso mete bastante acción, increíblemente bien animada por cierto, su fuerte principal es justamente esa calma y el tiempo que se toman en desarrollar a los personajes y a su mundo. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Pero si de sorpresa se tratan, debo hablar de una serie a la que, en primer lugar, yo ni siquiera tenía intenciones de darle una oportunidad, pero que, cuando la vi, hizo que cerrara el pico, me sentara en mi silla y que no pudiera levantarme hasta haberla terminado. Estoy hablando de Blue Eye Samurai, o El Samurái de los Ojos Azules, que nos transporta al año 1633, en una época donde Japón tenía completamente cerradas sus fronteras, no veías extranjeros por ningún lado y ser mestizo era considerado una abominación. En este contexto, seguimos a Mizu, un espadachín que toda su vida ha sido considerado como un monstruo por el simple hecho de tener los ojos azules. Bueno, en realidad su vida ha sido un infierno, por lo que comienza su propio camino de venganza para desvivir a los únicos 4 hombres blancos en todo el shogunato, contando con que uno de ellos debe ser su padre. El detalle es que estos 4 hombres solo siguen en el país porque son muy poderosos y están metidos en cosas turbias, por lo que Mizu deberá convertirse en un verdadero demonio si quiere cumplir con su objetivo. Antes de que me lo digan, yo sé que técnicamente no es un anime, pero ustedes también saben que me vale verga, porque en serio es una serie que vale la pena. Su animación es brutal, las escenas de acción aparecen cada 5 minutos y son increíbles, cada uno de los personajes están muy bien desarrollados, la trama te engancha y háganse el favor de ir a verla. Ok,
¡Sí, señor! Ya para finalizar tenemos a Pluto, una joya que cualquiera que se haga llamar fanático del anime tiene que ver y que nos transporta a un mundo donde los humanos y robots conviven en armonía, aparentemente, porque se trata de una sociedad con muchas capas que iremos desenvolviendo a raíz de una serie de asesinatos aparentemente llevados a cabo por un robot. El detalle aquí es que, a pesar de la evidencia, los robots están programados para no poder cometer actos violentos en contra de los seres humanos, por lo que nuestro prota, Gesit, un robot detective, tendrá que ir descubriendo la verdad mientras lucha contra su propio pasado, los estereotipos respecto a si son capaces de desarrollar sentimientos o no, y una cruda verdad que todos ignoran. Esta serie está situada en el universo clásico de Astro Boy, pero créanme que pueden verla sin saber nada previo sobre la franquicia, porque el anime hace un trabajo increíble explorando tanto la psique de sus personajes como el mundo en el que se encuentran. Tiene acción, misterio, drama y una colección de 8 episodios que duran 1 hora cada uno, pero que duelen durante toda la vida. Eso sí es cine. En efecto, Es cine. un encendedor, porfa, güey, para completar el meme. ¡Me duele! Ahora sí, eso ha sido todo por el video de hoy. No duden en comentarme allá abajo cuáles han visto, cuáles no y cuáles le darán una oportunidad. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.